Hola amigos, aquí estamos otra vez para enfrentarnos con la palabra de Dios y ver qué nos quiere decir hoy. Hoy es 17 de septiembre, sábado. El capítulo de Lucas 8, del 4 al 15, del tiempo ordinario, el 24 del ciclo C y del año 2016. Hace un calor tremendo. Dice así el texto hoy, un poco largo. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola: salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre las zarzas, y las zarzas crecieron al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en la tierra buena, y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esa parábola? Él respondió: a vosotros os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lo lleva, la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíces. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre las zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guarda y da fruto, siempre perseverando. La pregunta de hoy es evidente que habla de tierra buena, tierra mala, tierra que no da fruto. Es esta: ¿qué me resulta más eficaz para cuidar mi tierra interior? La imagen de la siembra para hablar de Dios es frecuente en el judaísmo, pero a diferencia de Mateo, que subraya la figura del sembrador, Lucas pone más el acento en la semilla, en la palabra, a la vez que insiste en la confianza. Su interés parece ser que el lector acoja la semilla y con agrado. Antes de la interpretación a los discípulos, un añadido posterior, aparece una cuestión que inquietaba a aquellas primeras comunidades, y era esta: ¿por qué las autoridades religiosas judías no han sabido aceptar a Jesús? Es este interrogante al que quieren responder al explicar que porque Jesús les hablaba a todos solo en parábolas. Aquellas primeras comunidades que se consideraban dentro y veían a los demás fuera, recurrieron a un texto de Isaías. En el texto
del capítulo 6, del 9 al 10, en el que explicarse que tal modo rechazo se debía a que Dios mismo les había endurecido su corazón. Y al leer la explicación de la parábola, no resulta difícil percibir que los diferentes tipos de tierra se refieren a situaciones de los primeros cristianos y no a situaciones de los judíos en tiempos de Jesús. Todas esas dificultades y aún el vocabulario son los mismos que encontramos en las cartas apostólicas, 1 Timoteo, 2 Corintios, Colosenses y 1 Pedro. Ahora bien, las dificultades de aquellas personas no son muy diferentes de las nuestras actuales. De ahí que la lectura sea siempre actual, mientras estemos dispuestos a apreciar cuál es el tipo más amplio de tierra que se da en nuestro corazón. Pronuncia sobre todo esa actitud del corazón, porque de la satisfacción del corazón habla la lengua. Una de las cosas que hay que explicar aquí es lo que dice Jesús en el versículo 10 a los discípulos sobre las parábolas como revelación y ocultamiento de la palabra de Dios. La explicación está en que la parábola es un relato que contiene algo de extravagancia o de impertinencia con lo cotidiano de nuestras vidas. Por eso la clave está en lo que acertadamente supo decir Frank Kafka: si practicáis las parábolas, vosotros mismos os convertiréis en parábola, y de este modo os veréis libres de la fatiga diaria. Los que siguen a Jesús entienden las parábolas de Jesús. Los que no le siguen no se enteran. Cuando nuestra vida es parábola, entonces entendemos la extravagancia y la impertinencia del Evangelio en este mundo, perdido de tanta sensatez insensata. Lo segundo que necesitamos tener claro es que la palabra de Dios no da fruto en nosotros cuando somos duros como la tierra de un camino. Cuando nuestra vida tiene espinas que pinchan al que se nos acerca, y cuando los afanes de la vida, las preocupaciones por la riqueza y los placeres nos acaparan de forma que en nuestro corazón no queda sitio para ver el dolor, la soledad y el sufrimiento de tanta gente inocente. Por eso cuando nos ocurre algo de esto, es imposible que demos fruto. Somos una tierra estéril en esa circunstancia. Pero si vemos que la parábola, desde el punto de vista de la tierra que recibe la semilla, no queda claro, es que si mi vida produce buenos frutos, es que soy terreno que puede dar vida y que la da. Cada cual acoge la palabra de Dios en la medida en que su rectitud ética y su honradez así lo dejan patente. Por eso no es cuestión de escuchar sermones, es cuestión de honestidad profesional y sobre todo de bondad. No solamente bondad, sino que ya coge bastante, sino misericordia, compasión, perdón hacia los demás. Pues bien, ahí tenemos una parábola que para nosotros debe de despertar por lo que le hemos preguntado al principio: ¿qué me resulta más eficaz para cuidar
mi tierra, es decir, lo interior que yo llevo. Pues bien, hermanos, ahí tenemos un trabajo que realizar en nuestro interior, que manifiesta nuestra vida exterior. Escuchamos un poco de música y nos vemos enseguida. Un saludo, como siempre, a todos. Estamos ya en el 18 de septiembre. Es domingo, día del Señor. Tiempo ordinario, semana 25. Ciclo C del año 2016. Hoy nos habla en el capítulo 16, Lucas, versículo del 1 al 13. Dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de rechazo a sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerza, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando se me echen de la administración, encuentre quien me recoja en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo, y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: aquí está tu recibo. Aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Él le dijo: aquí está tu recibo. Escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando se os falte os reciba en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrar. Si no fuiste fiar en el vil dinero, ¿quién os confiará lo que vale de verdad? Si no fuiste fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién lo hará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Pues ya tenemos otra vez el tema del dinero, pero hoy con una variante. La pregunta es la siguiente: ¿qué lugar ocupa el dinero en mi corazón? Es decir, en mi vida. El dinero, denominado injusto, es personificado como el dios Mamón. Con ese nombre puede encontrarse en algunos comentarios judíos a la Torá. Pero curiosamente así parece también en la Bhagavad Gita, el libro más importante del hinduismo.
ignorantes de quien en su verdadero dueño los siervos necios gastan su valioso tiempo sirviendo a Amón. La última sentencia, que habla de la inestabilidad de tomar partido cuando se tienen dos amos, decide con un pensamiento frecuente entre varios filósofos griegos de esta forma: es imposible para la misma persona amar a Dios y al dinero. Esto lo dijo Demóstenes. Nos hallamos también ante una parábola que parecía poner aprietos a algunos predicadores, que se esforzaban por explicar que Jesús no alababa la injusticia cometida por el administrador. Su carácter escandaloso nos prueba que se remonta al propio Jesús. No es probable que un discurso se hubiera atrevido a atribuirse, pero el sentido común nos señala que tiene que ser leída como lo es. Una parábola, un cuento impactante y provocativo que puede llamar a despertar al oyente o al lector. De ahí la conclusión: necesitamos actuar de un modo inteligente, utilizando todos los recursos en función de la vida. Y esta vida con mayúscula. Pues bien, hermanos, ahí está nuestra elección. ¿Cómo elegimos nuestra vida? El punto capital de esta parábola está en lo último que dice Jesús: no podéis servir a Dios y al dinero. Si Dios se ha encarnado, en Juan 1:14, se ha humanizado, es decir, se ha fundido con lo humano. Por eso la sentencia de Jesús afirma: la acumulación de riqueza deshumanizada destruye nuestra propia humanidad. Esto es lo que, en definitiva, significa la imposibilidad de servir a Dios y al dinero. Es un Dios para el hombre. A partir de este criterio se ha de interpretar toda la parábola. Es evidente que Jesús, a cualquier persona que tenga la cabeza en su sitio, no puede decirle dos cosas literalmente contradictorias, una tras otra. Primero, elogiar al que sabe arreglar las cuentas para ganar dinero. Y al renglón seguido, afirmar que la acumulación de dinero es riqueza injusta. El vil dinero, entonces, si es que efectivamente Jesús no pudo caer en una contradicción tan burda, ¿qué explicación tiene la parábola tal como la cuenta este Evangelio? Quiere decir la astucia que tienen los corruptos para robar. Y esto lo estamos viendo en nuestra sociedad del siglo XXI. La debéis tener vosotros, mis discípulos, para que siempre quede patente nuestra honradez y nuestra generosidad. Pero ocurre, hermanos, que esto es lo que nos hace, lo que no hacemos a veces los cristianos. Decimos que creemos en el Evangelio, bien, pero al mismo tiempo votamos a los corruptos. Ahora vamos a tener elecciones otra vez porque no sabemos gobernar. Veremos lo que sale. Porque nos da seguridad. ¿Qué nos asegura? Que vamos a vivir bien. Es evidente que así afirmamos que quien tiene razón no es Jesús, sino el que nos da
la impresión de que vamos a vivir en abundancia. Y aquí viene una afirmación. Traicionamos el Evangelio con buena conciencia. Este es el peligro. Que creemos que nuestra vida unida al dinero va a solucionar todo. No es la economía, hace falta. Pero, ¿de qué manera lo utilizamos para enriquecernos nosotros, como hace el capitalismo, o para participar todos de la misma tarta? Pues ahí los dejo. Nos quedamos meditando las palabras que os he puesto para todos, y yo el primero. ¿Qué lugar ocupa el dinero en mi corazón? Porque el corazón es no solamente una víscera, sino el simbolismo de todo nuestro ser. Pues ahí os dejo una meditación reflexiva que puede curar muchas heridas que tenemos